y ahí fuimos creciendo tremendamente. Y diariamente nosotros éramos miles y miles de pesos que vendíamos. Me acuerdo yo que en un momento determinado que ya él parecía que trabajara para mí. Fui creciendo en el mundo de la ropa. En ese tiempo de Haití me mandaban 200 libras de marihuana semanalmente, mandaba 1 kilo interdiario a La Victoria, a la cárcel de La Victoria, mientras yo estaba vendiendo, que estaba todo bien, todo color de rosa, pero había una señal en mi vida que yo no las conocía. Cuando caigo donde los brujos, mientras el brujo está hablando con ella, me dice a mí, no te vayas porque hay una persona que quiere hablar contigo. Y le digo, ¿quién es? Me dice, Fegay. Yo no conozco a Fegay, no sé quién es Fegay. Bueno, yo duro desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no veo que llega. Y cuando me dice, no, ya Fegay está ahí adentro, y digo, ¿por dónde pasó? Yo estoy en la puerta. Era un cel. Allí había un palo, había un fogón, una candela prendida. Y me acuerdo yo que uno de los seguridad cogió un palo prendido. Y cuando me encañonó con la pistola, me dijo, me puso el palo en la barriga. Me encañonó, me dijo, abre la voz. Me metió el palo prendido en la voz. Ellos estaban acostumbrados a matar personas en ese lugar, a torturar. Quitan la soga del cuello. Entonces, cuando él me quita la soga, ya yo no podía caminar, porque tenía esta paletilla aquí suelta, que me hubieran dado por un palo y entonces me despretió. Yo camino alrededor de 5 kilómetros arrastrando, porque no podía parar. Pero aún así, Miguelina, yo la abandoné. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean más que bienvenidos a este canal Joven de Cristo. Gracias por hacernos el placer de sintonizar este canal. Quien les habla es su hermana Miguelina García. Como siempre, es un gozo compartir con cada uno de ustedes. Pues en esta nueva entrega, mis amados, me acompaña un hombre de Dios, el cual nos va a estar edificando con su testimonio. Manito, Dios te bendiga. Bienvenido. Amén, amén. Dios te bendiga mucho más, mi hermana Miguelina. Para mí es un más que honor, más que un placer de estar aquí, compartir contigo. Amén, amén. Sí, sí. Y yo sé, mis amados, que lo que él ha pasado, que me ha contado un poquito de eso, es algo poderoso que les va a ayudar en su vida ministerial y espiritual. Por eso lo traigo hoy, para que hable de su vida espiritual y cómo el Señor lo trajo al camino. No hablar de esas experiencias que tuvo, todas esas vicisitudes que tuvo que pasar para mantenerse y ser lo que es hoy en el camino del Señor. Bueno, mi hermana Miguelina, para mí, como te dije anteriormente, para mí es un gozo y hablar de lo que Dios ha hecho para mí en mi vida, el día sería insuficiente. Pero resumiendo, podemos decir algo. Eh, Soy su hermano Leonardo, que no di mi nombre, y estamos aquí para decirle verdaderamente que hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios misericordioso. Hay personas que no creen en Dios. A veces me da lástima de ciertas personas que cuando tú le hablas de Dios y te dicen que Dios no existe, Dios es real, mi hermana. Si hoy puedo estar sentado a tu lado y hablar contigo y estar aquí en esta transmisión, es porque Dios es real, Dios existe. Amén. Hay algo sobre la vida del ser humano, que hay personas que son creadas con propósito. La persona que trae un sello desde la fundación del mundo, desde que cayó al vientre de su madre. Entonces esa persona en la tierra va a tener persecuciones. No van a ser personas que todo el tiempo las cosas van a estar de color de rosa para ellos. Por lo cuanto te digo, yo estoy aquí en el Evangelio, pero yo no nací en el Evangelio. Yo creo que yo no tengo ni un primo quinto que es cristiano. Yo estoy aquí porque la mano de Dios me alcanzó y gracias a su misericordia, hermana, yo tomé la calle a temprana edad. Ya yo a los 14 años estaba en la calle, allá en San Luis. Soy de San Luis, Santo Domingo Este, República Dominicana, bien hecho. Entonces, no fue fácil para mí. Tuve que coger la calle a temprana edad, y así sucesivamente fui desarrollándome en la calle. Cuando caí a la calle, un amigo mío de una provincia llamada Higüey hubiera matado a una persona. Entonces esa persona tuvo que salir corriendo hacia San Luis. Entonces allá empezó a vender droga y no se le permitía vender droga ya porque no era de esa ciudad. Entonces tenía que trabajar con alguien que fuera de allá. Y ahí me puse a vender droga con él y así fuimos creciendo hasta que él tuvo que irse y me quedé vendiendo.
Y allí en aquella ciudad, mi hermana, me acuerdo yo que empecé a vender con un hombre, con un haitiano, y ahí fuimos creciendo tremendamente, mi hermana. Diariamente nosotros éramos eh, miles y miles de pesos que vendíamos. Me acuerdo yo que en un momento determinado que ya él parecía que trabajara para mí. Fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo en el mundo a un nivel muy fuerte que me acuerdo yo que tuvimos que dividirlo. Y ya me acuerdo que en ese tiempo de Haití me mandaban 200 libras semanalmente, mandaba 1 kilo interdiario a La Victoria, a la cárcel de La Victoria, así sucesivamente mi nombre fue creciendo fuertemente hasta que llegué a un punto que tuve que caer en la brujería, manita. Caí a un punto de la brujería que me acuerdo yo, eran los 5 que vendíamos y de los 5 caigo a la brujería porque un brujo me dijo, tienes que resguardarte, tienes que buscar un resguardo para cuidarte de la calle, para que no caigas preso, así sucesivamente. Mi hermana, me acuerdo yo en ese tiempo que mientras yo estaba vendiendo, que estaba todo bien, todo color de rosa, pero había una señal en mi vida que yo no las conocía. Yo tenía un plan conmigo. Me acuerdo yo que cuando caigo donde los brujos, era una mujer que le hubieran matado un hijo en los Estados Unidos y la persona que le mató el hijo estaba preso. En ese entonces eh, era un conductor. Él estaba dando $10,000 para que ella lo descargara de todo. Y ella estaba deportada y ella quería irse para los Estados Unidos, pero no podía porque ella estaba deportada. Me dijo, llévame con un brujo. Y cuando fui, lo llevé para el brujo. El brujo le dijo a ella, mientras el brujo está hablando con ella, me dice a mí, no te vayas porque hay una persona que quiere hablar contigo. Y le digo, ¿quién es? Me dice, Fegay. Yo no conozco a Fegay, no sé quién es Fegay. Bueno, yo duro desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no veo que llega. Y cuando me dice, no, ya Fegay está ahí adentro, y digo, ¿por dónde pasó? Yo tenía en la puerta. Mi hermana era un ser. Entonces ahí tenía que resguardarme. Duré en ese tiempo, me acuerdo yo que me dio un resguardo. Yo los martes y los viernes no comía comida con sal. Los martes y los viernes solamente comía pan y masita y refresco rojo. Para otro país, gaseosa, Coca-Cola roja, refresco rojo era lo que yo bebía. Eso era lo que fortalecía el resguardo, mi hermana Miguelina. Hasta que Dios, aún así Dios estaba conmigo. Pero ¿qué pasa, Miguelina? Cuando yo empiezo a vender, empiezo a caminar, empiezo a caminar. Me acuerdo yo que en el barrio yo le pagaba la renta de la casa a un sinnúmero de personas. Les compraba las comidas, les daba para que mandaran a sus hijos a la escuela. Y ahí viene algo que caigo en vicio, mi hermana. Cuando yo caigo en vicio, manita, me acuerdo yo tenía 75 pantalones en ese tiempo y tenía 52 pares de calzado. Hermana, yo empiezo a caer en vicio, empiezo a vender toda la ropa, empiezo a vender todo lo que tenía. Yo me acuerdo que yo salía bañadito, cambiadito para la calle y yo entraba de madrugada desnudo, entraba en boxer, vendía los tenis en un lado, vendía el pantalón en otro lado, vendía el t-shirt en otro lado y llegaba en boxer a mi casa. Ya cuando vendí todo, empecé a robar, mi guerrera. Empecé a robar, empecé a romper candados, empecé a hacer un sinnúmero de cosas. Ya tú sabes que no tenía amigos, no tenía nadie. Ya todo el mundo me hubiera dado la espalda porque llegué a un nivel tan fuerte, tan profundo en los vicios de la... Me acuerdo yo, mi hermana, que en la casa que yo vivía le quité el techo. O en una ocasión, la muchacha que yo vivía fue a dar a luz y tuvo que pasar el riesgo donde su familia. Y en lo que ella pasaba el riesgo, yo fui desmantelando la casa. Ya yo había vendido toda mi ropa, no tenía nada que ponerme. No tenía nada más que vender, sino vender el techo de la casa. Me acuerdo que le quité el inodoro al baño de la casa y lo vendí todo. Me quedé sin nada, amada. Bueno, manita, aún así ya me perseguía muchas personas, mi vida corría peligro, me fui a Punta Cana, a Higüey. Cuando llego a Punta Cana, le digo yo al Señor, quiero trabajar, quiero alejarme de la calle, quiero una vida nueva. Allá, mi hermana, empiezo a fumar,
empiezo a robar, empiezo a hacer un sinnúmero de cosas. Mi hermana, caí en vicio profundamente. Me acuerdo yo que estando en Punta Cana, yo duré 6 meses sin bañar ni sin cepillar. Wow. La persona botaban un hueso de su boca y yo me lo comía. Yo buscaba en los zafacones de basura comida. Hay personas que están en la calle que buscan comida en los zafacones, que la persona piensa que tienen un trastorno mental y no es así. Son personas que están profundamente en el vicio. Yo me acuerdo que le pedí un poco de comida, un poco de almuerzo a una señora y esa señora se tapó la nariz y me tiró la comida del mal olor que yo tenía. Amara, me acuerdo yo que cuando ya yo llegué a ese nivel tan fuerte que empecé a robar, ¿sabes lo que? Durar 6 meses sin bañarse. Qué horrible. 6 meses sin cepillarse. 6 meses perdido en el mundo de la droga. Yo dormía en las casas viejas abandonadas, pero aún así Dios estaba conmigo. Amén. Pero yo tenía 2 pañuelos que un brujo me lo hubiera dado. Me dijo, Leonardo, con estos 2 pañuelos, cuando te agarra la policía, tú te vas a desaparecer. Me acuerdo yo que un día, los martes y los viernes, yo me bañaba delante del varón del cementerio, porque era un resguardo. Manita, aún así, Dios estaba conmigo, pero no sabía. Hermano, una vez me robé en Punta Cana, me robé 5 fundas de cemento y yo caminé más de 10 kilómetros con una funda para irlo a vender a una ciudad lejos, de una en una. Yo no sé cómo el diablo le da tanta fuerza a un hombre cuando está perdido. Pero aún así Dios estaba conmigo, manita. Ya tú sabes, perdido en un mundo por ahí que no conocía a nadie, no tenía a nadie ni nada. Me acuerdo yo que cuando terminé de vender la funda de cemento, a los par de días me robé un saco de cerámica. Y cuando me robo el saco de cerámica, me acuerdo yo que no pude cargarlo, pesaba demasiado. Y cuando yo dejo el saco de cerámica en un lugar, al otro día yo me robo un rollo de alambre de electricidad. Y cuando me llevo el rollo de alambre, que voy caminando con el rollo de alambre, digo yo, bueno, déjame pasar a recoger la cerámica. Y cuando voy a recoger la cerámica, manita, ahí me agarra la policía. Me agarran uno seguridad en un monte. Y cuando me agarran en ese monte, me acuerdo, mi hermana, que me llevan al lugar donde yo dormía. Allí me están dando muchos golpes, allí me están maltratando. Empecé a botar sangre con la nariz y por los oídos. Pero yo no conocía de Dios. Yo no sabía quién era Dios. Yo no tenía ningún tipo de relación con Dios. Pero tampoco tenía una madre que le orara a Dios por mí, porque mi madre no era cristiana. Sí me acuerdo yo que mientras yo estoy esposado, mi alma adora a Cristo, que mientras me están dando golpes, yo me acuerdo que estoy amarrado y esposado, y le digo al Señor, yo estaba frente al sol, tengo 2 pañuelos en los bolsillos, y los seguridad me quitan los pañuelos. Y cuando ellos me quitan los pañuelos, mi hermana Miguelina, me sentí como una libertad, oye, sin conocer a Dios. Wow. Que yo podía ponerme triste porque me quitaron mi respaldo, Exacto. me quitaron la cobertura. Entonces yo lo que me sentí con una libertad tan fuerte que yo le dije gracias, Señor, sin conocer quién es Dios. Yo no sé a quién yo le estaba dando las gracias. Santo Dios. Pero mi hermana, cuando yo miro hacia el sol, le digo al Señor, Señor, yo he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Permita que me den golpe, pero no permita que me maten. En ese momento, en el medio del sol, veo que pasa un anciano con un bastón, con la barba que llegaba hasta el suelo y una vestimenta blanca. Y el Señor pasó y miró. Ay, mi alma adora a Dios. Oh, gloria. Y cuando yo vi ese Señor blanco así, esa vestidura blanquita, ahí me dieron con un palo y caí en el suelo. Y cuando caigo en el suelo me rompen un block curry en la cintura. Y cuando caigo ahí, me montan en una camioneta y me llevan para un monte. Mi hermana Miguelina, ya en ese monte habían 7 sogas colgando. Y mientras están colgando esas 7 sogas, se meten con la camioneta. Yo sé que hay muchas personas de San Luis que van a ver esta entrevista. Y yo quiero que ustedes lean los comentarios debajo para que vean cuáles son los comentarios. Que lo que estoy hablando, Dios sabe ante la presencia de Él, que no le estamos añadiendo ni un chin más, ni un chin menos. Amén. Mientras yo estoy allí en el suelo, mientras estoy amarrado,
Me acuerdo yo que me ponen, habían 7 sogas guindando, colgando de una mata del mango, Miguelina, y meten la camioneta de reversa. Y cuando meten la camioneta de reversa, me acuerdo yo que hay una soga que cae en mi cuello. Me amarran con la soga y hay uno que saca una pistola para darme un tiro. Pero cuando él saca la pistola para darme el tiro, el jefe le da una trompada, una bofetada y le dice, no es con tiro, es con golpe que lo vamos a matar. Wow. O sea que aún así, Dios estaba en control. Aún yo estaba en una vida pecaminosa, Dios estaba en control. Y yo me acuerdo que mientras yo estaba recibiendo los golpes, nunca me dolieron los golpes. Yo nunca tuve un sentir de un dolor de un golpe. Porque yo no sé, como que había una cobertura de parte de Dios en mi vida. Había algo que me cubría de los golpes que yo estaba recibiendo. Yo me acuerdo que mientras me daban golpes, yo nada más decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no conocía de Dios. Pero en Punta Cana, los haitianos, algunos, cuando están trabajando, como era un monte, estaban chapeando, ellos cocinan en los mismos trabajos. Allí había un palo, había un fogón, una candela prendida, y me acuerdo yo que que uno de los seguridad cogió un palo prendido. Y cuando me encallonó con la pistola, me dijo, me puso el palo en la barrilla. Y cuando me puso el palo prendido, me encallonó, me dijo, abre la boca. Y me metió el palo prendido en la boca. Dios mío. Pero aún así, Miguelina, Dios estaba conmigo. Porque que hay personas que piensan que Dios está con ellos cuando la cosa está bien. Aleluya. Pero yo nunca vi al diablo, nunca vi el respaldo de Satanás, nunca vi la mano de Satanás, nunca vi un hombre de esos que se arrepintieron. Pero sí me acuerdo que el brujo me dijo, tú vas a cantar tal canto cuando te agarro. Y nunca me acordé, mi hermana Miguelina, en ese momento. Algo muy terrible. Y durante ese proceso, o sea, cuando estabas ahí con esas personas que estaban en ese monte, ¿cómo fue para salir, para que Dios te haya librado de esa parte? Porque me imagino que te iban a matar en ese instante. O sea, ¿cómo Dios lo hizo para sacarte de ese lodo cenagoso en ese momento? Mi hermana, Dios estuvo siempre en el momento conmigo desde que me agarraron. ¿Qué sucede? Que cuando me están dando los golpes, yo le digo a uno de los jefes, por favor, regáleme el pasaje que yo me voy para la capital donde mi familia. No me maten, denme una oportunidad, yo no vuelvo para acá. Ellos me dan 200 pesos y me apean de la guagua y me quitan la soga del cuello. Ellos estaban acostumbrados a matar personas en ese lugar, a torturar. Entonces, cuando él me quita la soga y que me apean de la guagua, me da los 200 pesos, ya yo no podía caminar porque tenía esta paletilla aquí suelta. ¿Me entiendes? Porque me hubieran dado con un palo y esto se me desprendió. ¿Qué pasa, mi hermana Miguelina? Que mientras cuando ellos se van, yo camino alrededor de 5 kilómetros arrastrándome porque no podía pararme. Y con los 200 pesos, ¿sabe lo que hice? Me fui para un punto a comprar. Aún así, sin poder levantarme y poder caminar. Pero ¿qué pasa? Dios nunca se despegó de mí. Cuando yo salgo del punto, mi hermana Miguelina, yo cojo para una habitación o una casa abandonada y estoy consumiendo. Me acuerdo yo que compré 200 pesos de crack. Y mientras yo estoy consumiendo allí, en aquel lugar, yo me acuerdo que ahí mismo llega una moto. Y cuando llega la moto, la luz de la moto me está luzando. Yo no me puedo mover porque no me quiero mover para que no me dé un balazo, un tiro. Entonces yo me quedo sentado frente a la luz. Y cuando me quedo sentado frente a la luz, hay uno que se apea y soba la pistola. Entonces cuando él se mueve, el que se quede en la moto le dice, ¿tú tienes miedo? Él le dice, quédate ahí. Si él sale corriendo por detrás, tú le disparas. Pero yo estoy sentado frente a él. Y él viene caminando hacia mí. Pero ¿qué pasa? Yo acabo de fumar, eso está lleno de humo y el olor a la se siente. O sea que el tipo no es que no quiso hacer como que no me vio. El tipo llega a una distancia como de donde estamos usted y yo sentado encima de un bloque y él parado. Pero ¿qué pasa? Cuando él le está buscando, él no tenía que entrar porque era un cuartitico pequeño.
Pero ¿qué pasa? Él me está buscando y no me ve. Wow. Y yo estoy sentado frente a él. Pero lo que más me impacta en el momento, yo dije, bueno, quizá él me quiso perdonar la vida. Pero ¿qué pasa? El de la moto, la luz está frente a mí, él está en la moto, que él podía decirle, pero míralo ahí sentado delante de ti. ¿Me está escuchando? Entonces, en el momento cuando él me está usando la moto, el tipo sabe y dice, él no está aquí. Wow. Y el de la moto dice, pero nos dijeron que estaba aquí. Y la luz me está usando. O sea que Dios puso un vallado. Dios puso un vallado. Dios me guardó en ese momento, mi hermano. Pero aún así, cuando salgo, me monté, yo me acuerdo que paré varios autobuses y nadie se quiso parar. Cuando se paraba alguno, me miraban y seguían, porque yo estaba lleno de sangre y de todo. Me acuerdo que cuando me logran montar en un autobús que me llevan a Higüey, en Higüey trato de contactarme con mi familia y cuando me contacto, le digo, lo voy a esperar en la Basílica, que es la iglesia católica, la primera, la mayor. Y cuando la estoy esperando, cuando me meto a la basílica, me sacan del mal olor que yo tenía. O sea que hoy en día yo le doy la gracia a Dios porque yo sé que hay muchas personas que tienen un familiar perdido en la droga que piensa que todo se ha terminado, Así es. que piensa que todo pasó. Y aún así, Miguelina, Dios estuvo siempre conmigo. Wow, wow, tremendo. Sí. Tremendo, de verdad que sí. Y para finalizar, ¿cómo viniste al camino del Señor después de todo eso? Bueno, Miguelina, cuando salí de allá, que va mi familia y me rescatan, que llego a San Luis, aquí a la capital, el enemigo nunca se detuvo. Aquí fue que yo consumí más droga y empecé a robar más fuerte. Porque el plan del enemigo es destruirte, no es derribarte. Es destruirte, Así es. convertirte en un polvo, no derribarte. El enemigo no gana nada con derribarte porque sabe que mañana tú te vas a parar. Exacto. Por eso que aún tú estando en el suelo, el enemigo sigue atacándote. Entonces, mi hermana, yo me acuerdo que un día empecé a robar, le robaba todo a toda la gente y mucha gente me estaban buscando. Y yo me acuerdo que ese día yo dije, yo me voy a entregar al Señor. En la noche estaba en un punto y hay un muchacho, un joven que me pide un palo de fósforo para prender un tabaco. Y yo le dije, última vez que me pide un fósforo, porque ya yo mañana me convierto. Wow. Y cuando le dije esa palabra, eso como que se activó. Y como que el mundo de la tiniebla se dio cuenta. El diablo me dio una tacana, hermano. Al otro día cuando me levanto, que es que me voy a convertir, ese día empecé a robar más fuerte. Miguelina, mi hermana, empecé a hacer muchísimas cosas. Y me acuerdo que un varón me dijo un día, me llamó, me dijo, yo quiero que tú aceptes a Cristo porque Cristo tiene un propósito contigo. Yo nunca le presté atención. Y ese día me robo algo, le robo un dinero a una persona y voy caminando. Cuando voy caminando, ese varón me llama y me dice, Leonardo, tú no sabes lo lindo que tú te ves con un traje, con una Biblia, predicando la palabra. Y mientras él me decía esto, Miguelina, yo me acuerdo yo que mientras hablábamos, iban pasando dos señores que me estaban buscando para matarme. Y me quedé ahí hablando con él. Y cuando yo terminé de hablar con él, cuando llega la noche, mientras estamos sentados, estoy sentado en una casa vieja, estoy consumiendo, mientras estoy fumando frente a una bruja, a una hechicera. Y cuando estoy sentado frente a la hechicera, me acuerdo yo que llega una señora y yo digo ese día, me voy a convertir hoy. Pero yo compro 200 pesos de droga. Miguelina, para yo llegar a los pies de Dios, fue una batalla. Hay otros que llegan bien lindo, pero yo no. Cuando yo llego esa noche, me acuerdo yo que estoy fumando, digo yo, déjame terminar de fumar para yo irme a convertir. Y mientras yo estoy fumando, cuando yo veo que llega una señora vestida de blanco y le dice a la hechicera, yo me acuerdo que antes de eso, mientras yo estaba fumando, dije, bueno, déjame terminar de fumar y voy y me convierto. Y me acuerdo yo que dije, no, déjame guardar un chin, voy y me convierto y cuando termino de convertirme, termino de fumar. Ay, ay. Guardé el tabaco y me fui a convertir. Y cuando voy llegando a la iglesia, me devuelvo. Digo, no, déjame terminar de fumarme eso y después me convierto. Me devuelvo de la iglesia y prendo el tabaco. Y cuando estoy fumando así,
Me acuerdo yo que dije, no, ya yo voy a ser cristiano, no puedo ir al culto, me están buscando, déjame guardar ese chin y voy y me convierto. Mi hermana, fue una guerra. Y cuando voy, que me voy a convertir, me devuelvo del camino. Me devolví alrededor de 5 o 4 veces. My God. Cuando estoy sentado así fumando, me acuerdo yo que veo una mujer vestida de blanco, una sierva, una mujer guardada para el reino. Y cuando veo a esa mujer que le dice, sierva, Dios te bendiga, óigame quién, a la bruja, a la hechicera. Dios mío. Le dice, Dios te bendiga. Y le dice la hechicera, amén. ¿Cómo estuvo el culto? Dice ella, estuvo buenísimo, qué raro que lo fuiste. Dice ella, ay, sí, yo quería ir, pero ya se acabó el culto. Cuando escuché que dijo, se acabó el culto, dije, Dios mío, hoy me matan. Porque hoy yo quería aceptar al Señor. Hoy yo quería convertirme. Manita, no obstante, fíjate bien de algo. Es una hechicera y veo que llega esa mujer vestida de blanco. Fue una misma enviación de Satanás para yo quedarme en ese lugar. Pero al lado de la iglesia había una mujer que ese día, ella me había dicho, yo quiero que tú vengas y me compres 100 pesos de polvo, de coca. Y yo digo, bueno, déjame ir a tumbar a aquella mujer, quedarme con el dinero, decirle venga para yo venderle y me robo el dinero. Y cuando voy de camino, me acuerdo yo, para donde la mujer, tengo que pasar por la iglesia. Pero veo una mujer vestida de blanco que dijo que el culto se acabó. Wow. Y cuando voy pasando por la iglesia, mi hermana, no habían cantado el coro de la ofrenda. Dios mío. La iglesia estaba así. Y la mujer dijo que el culto se hubiera acabado. Y cuando yo me paro, frente a mí viene un gagá. ¿Sabe lo que es un gagá? Sí, claro. Cuando veo que viene el gagá, para la audiencia que no sabe lo que es un gagá, es una fiesta diabólica, Paganas. pagana. Y cuando veo que viene el gagá, yo me paro porque sé que en el gagá me están buscando para matarme. Y me paro frente a la iglesia y hay una señorita y le digo, venga acá, señorita. Me dice, dígame, a una distancia porque me tenía miedo. Sí. Le digo, manita, quiero aceptar a Cristo. Me dice, ¿cómo es? Digo, quiero aceptar a Cristo, llámame el pastor. Y ella llama al pastor. Mi hermana Miguelina, cuando el pastor llega, se para a una distancia como unos 2 metros o 3. Me dice, dígame, varón. Digo que quiero aceptar a Cristo. Me dice, pase por aquí. Y cuando yo paso, que voy a entrar a la iglesia, mi hermana Miguelina, la iglesia está llena de gente que yo le he robado. Aleluya. Cuando yo miro en un lado, hay 5 o 6 que ya yo le había tumbado, le había robado los cuartos. Cuando miro por el otro lado, hay una mujer que me había dicho, mira, yo quiero un celular y le vendí un celular que no servía. Cuando miro más para adelante, había un hombre que yo le dije, mira, tengo un celular empeñado, dame 300 para buscártelo. Me dio los 300 y yo me había llevado el dinero. Ay, Dios mío. Solamente yo escuchaba esa voz que me decía, sal de aquí. Solamente escuchaba esa voz que me decía, vete corriendo. Y decía, este es el único refugio. Y cuando yo me meto a la iglesia, que el pastor está orando por mí, cuando miro hacia afuera, hay 7 hombres esperándome para matarme. Ahí el pastor me dice, ponte de rodillas. Y cuando yo estoy de rodillas, le estoy pidiendo a Dios que el pastor no termine de orar. Estoy mirando. Cuando abro un ojo, veo que están parados y sigo ahí de rodillas. Me acuerdo yo que en el momento, cuando el pastor va a terminar, estoy pidiendo al Señor que no termine de orar. Cuando el pastor termina de orar, que me pongo de pie, ya se hubieran ido los 7 hombres. Dios. Ahí me acuerdo que le dije yo a la pastora, necesito que usted me regale una Biblia, porque quiero salir con una Biblia que la gente que yo le debo, que tengo el problema, que vean que yo soy cristiano, que ya yo me convertí. Me dice la pastora, no, Leonardo, ¿para qué? ¿Para tú venderlo y fumártelo de droga? Porque que yo estaba en una situación muy perdida. Y quiero decirle a alguien en este día de hoy, que aunque tus hijos, tu familia estén pasando por una situación, no desmaye. Dios tiene una oportunidad, Dios tiene varias oportunidades. Dios tiene un plan con tu casa, con tu familia. Servir, el que nació para ser salvo, no le va a ir suave en la tierra. Tiene que pasar por situaciones. Así es. Tiene que pasar por momentos difíciles. Mi hermana Miguelina, cuando salí de la iglesia, yo estaba sentado frente a mi casa. Estaba esperando a mi esposa. Y en lo que estoy esperando a mi esposa, estaba oscuro. Veo que viene un señor detrás de mí. Y cuando yo miro bien, es un militar
que yo le hubiera robado un dinero. Y ese militar cuando viene caminando con la punta de los dedos gordos de los pies en el aire, yo quiero salir corriendo, pero cuando lo miro tiene un revólver en la mano y un cuchillo. Yo digo, si salgo corriendo, me puede disparar. Mientras estoy sentado, él viene caminando. En un descuido, cuando viene encima de mí, yo salgo corriendo y el Señor se queda parado. ¿Tú estás escuchando? Wow. Y yo voy corriendo en tipo de S por si él tira un tiro para que no se me pegue. Sí. Y el Señor se queda parado. Y digo yo, Dios mío, ¿y qué es lo que pasó? Y me fui, el Señor no tiró ni un tiro, ni corrió detrás de mí, ni me dijo nada, ni me voció. Ahora bien, al otro día estoy temprano donde mi madre y allá van los cristianos porque bien escuchado, yo soy famoso en mi barrio como capo, era famoso como capo, pero también me hice famoso como vicioso, como ladrón. Entonces todo el mundo se dio cuenta y van allá donde mí los cristianos. Me acuerdo yo que mientras estamos sentados así, me están hablando de la palabra, me están dando fuerza. El hombre que estaba en la noche, el guardia, el militar, veo que va pasando. Y cuando él va pasando, que él me ve, se devuelve. Y cuando él se devuelve, los muchachos se paran en atención para defenderme. Y él le dice, no, yo no vengo en son de problema. Yo vengo a hacer una pregunta. Y le dicen los muchachos, no, si él te debe, nosotros te vamos a pagar. Él le dice, no, yo no quiero que me pague. Wow. Mi hermana Miguelina, dice el militar, ¿es verdad que tú te convertiste? Digo, sí, señor. ¿Lo hiciste de corazón? Le dije, sí, señor. Me dijo, ¿sabe algo? Ese Dios que tú le serviste, que tú aceptaste, sírvele hasta la muerte. Le digo, ¿y por qué tú me dices eso? Me dice, porque anoche, cuando yo te di la puñalada, yo pensaba que tú ibas a caer. Dios. Por eso no te tiré un tiro. Por eso no te caí atrás, porque estaba esperando que tú cayeras. Porque cuando te di la puñalada, sentí cuando el cuchillo te estaba reventando todos los intestinos. Dios amado. Hermana, ese hombre dice que me dio una puñalada y el cuchillo ni por los lados míos pasó. Yo no sé si fue un ángel, yo no sé si fue Dios, no sé qué pasó en el momento. Yo lo único que sé es que él no me hizo nada y que Dios estuvo ahí conmigo. Amén, amén. Él dice, Miguelina, que el cuchillo, cuando él me dio, él le hizo fuerza para adentro del cuchillo. Y él no tiró un tiro para que nadie se diera cuenta que fue él. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Aún así, Dios estaba ahí conmigo, mi hermano. Amén, gloria al Señor. Así mismo. Eso es señal, mis amados, de que los propósitos en Dios no mueren. Tremendo, tremendo testimonio de nuestro querido hermano y amigo Leonardo. Tremendo. Así que tú que estás pasando en una dificultad terrible, que quizás dice, ya yo no puedo más, ya yo llegué hasta aquí y ya no hay vida para mí, todavía podemos ver que sí hay vida, porque de la muerte, del lodo, del hoyo Dios sacó a este hombre. Hoy en día es un gran evangelista, la gloria es del Señor, que se debe conocer en muchos países. Y yo estoy siempre gozosa de ver gente que se levanta con esos ministerios. Son perseguidos, realmente, como él decía al principio. Los ministerios que son de Dios son perseguidos, pero siempre Dios va a respaldar. ¿Cuáles son tus palabras finales para ese público hermoso que está escuchando? Bueno, Miguelina, mi hermana, quiero decirle a la audiencia, vale la pena servirle a Cristo. Yo lo creo. Quiero decirle a la audiencia que va a escuchar este testimonio, fuera de Dios no hay vida. Dios es la solución de todo. Quiero decirle a la audiencia que hay personas que lo han perdido todo. Hay personas que todo el mundo le ha dado la espalda. Y ellos piensan que todo se terminó. No. Todo lo que vendían droga conmigo. Los que estaban conmigo en un punto. El único que no se bañaba 6 meses sin bañarme, comiendo los zafacones de basura. Le pedí un poco de comida a una mujer y se tapó la nariz. Yo le dije a la mujer que era que estaba en la cárcel. Quiero decirle a esa audiencia
que hay personas que Dios necesita comenzar de cero con ellos. Sé que quizá tú has perdido todo. Todo el mundo te ha dado la espalda. Pero el Dios que comenzó contigo, Él nunca se va a olvidar de ti. De los 5 tigres, de los 4 que vendían drogas para mí, hoy en día, el único que cayó en vicio fui yo. Pero quiero decirle, hoy en día, hay 2 que están podridos debajo de la tierra. Y hay 2 que acaban de cumplir una condena de 20 años en la cárcel de La Victoria. El único que está en la calle soy yo. Aquellos no pueden ni salir por la situación de su vida. Pero yo sigo en la calle. Y quiero decirle a esta audiencia que si tú perdiste todo, si caíste, si estás abajo, si no tienes nada, si todo el mundo te ha dado la espalda, tú eres el único que califica para que Dios haga un milagro. Aquí no califica el que tiene todo, el que se la sabe todo. Aquí califica mi hermana Miguelina, el que lo ha perdido todo. Amén, amén, amén. Con esta palabra termino. Pedro estaba sentado, la Biblia dice que Simón estaba lavando la red. Le había ido mal, no hubiera agarrado nada ese día. La noche entera pescando y no le había ido nada. Y Cristo estaba predicando la palabra en Capernaum, a la orilla de la mar. Y dice que mientras Cristo estaba predicando, Pedro estaba allí, cabizbajo. Y a Pedro de un entonces le nació lavar una red. Una red que no agarró un pecado. No hay que lavarla porque le fue mal. Una red que fue tirada en lo más profundo. Una red que está hecho para tirarla en el mar. No hay que lavarla. Pero Dios, para hacer algo, lo entretuvo. Y con esto te quiero decir, Miguelina, que cuando Cristo terminó de predicar la palabra, ¿en qué barca se subió para predicarla? En la de Pedro. En la de Pedro. ¿Cuál fue la barca que fracasó? La de Pedro. ¿Cuál fue la barca que le fue mal la noche entera? La de Pedro. La de Pedro. Hoy en día, a veces yo me veo en países y yo le digo al Señor, gracias porque yo califiqué para que tú te metas en mí y yo predicar tu palabra. Si tu esposo está perdido en la droga, tus hijos, tu familia, póngaselo en la mano de Dios, que Él tiene la solución de transformarlo. Así como Él lo hizo conmigo, así como Él me lavó, me purificó y me limpió, así también lo quiere hacer contigo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén, amén. Dios bendiga a mis amados también de manera especial. Gracias por estar ahí escuchando de este maravilloso testimonio. Así que comparta. No olviden comentar, que sus comentarios son importantes para nosotros. Será hasta la próxima. No olviden darle me gusta y será hasta una próxima entrega. Dios le bendiga. Bye bye.